Hola amigos, ¿qué tal? Estamos con Carlos Chivili Mir, escritor, amigo, que tiene un libro que se llama Sirio y Roberta, que lo leí hace poco, a pesar de que me lo regaló hace mucho, y cuenta la historia de su familia, que empieza en Italia. ¿No es así? Así es. Sí, mi padre un livornés. Livorno es un puerto en Italia, al norte de Roma, 400 kilómetros más o menos al norte, que en aquella época, mi padre nace en 1906, o sea, era un pueblo chico. Pero hoy es, digamos, como Tucumán, tiene la misma cantidad de habitantes que Tucumán, como 1.500.000, 1.800.000 habitantes. Y es curioso porque a mi padre le ponen 3 nombres: Sirio, Quinto, Pílade, Chivili. Y el nombre Sirio le viene por un barco que se hundió justo frente al puerto. Y viste, los barcos tienen nombre. Y ese barco se llamaba Sirio. Y era una costumbre allí, ponerle ese año todo lo que nació de Sirio en el puerto Sirio, o casi todo. Y Quinto porque era el quinto hijo. Y Pílade porque Pílade se llama su papá. De ahí viene Sirio, Quinto, Pílade, Chivili. Y hay otra cosa curiosa con el nombre, porque aparentemente en aquella época se ponían muchos nombres, pero en el documento te sintetizaban, te ponían solo uno. Si vos ves el documento de él, dice Sirio Chivili, punto. Mientras que en el acta de nacimiento dice Sirio Quinto Pílade Chivili. Y eso ocasionó un desastre con los hijos, con nosotros. Porque mi viejo, que era un artista, que era medio despistado, cuando iba a anotar un hijo, algunas veces figura hijo de Sirio Chivili, punto. Y a otro, hijo de Sirio Quinto Pílade Chivili. O sea, no es el mismo padre. O sea que no tenemos nacionalidad italiana porque no tenemos el mismo padre. Claro. Bueno, Sirio nace en una familia pudiente, digamos, porque el padre tenía 3 negocios. Y crece así. Yo creo que al tener 3 negocios, eran 7 hermanos, el padre no se ocupaba mucho de los hijos. Y eso creo que lo marcó. Entonces, él no quería hacer lo mismo que su padre, él quería ser un buen padre. Se casa, por supuesto, ya desde chico empieza a pintar, ¿no? Y también empieza a viajar. Ya a los 15, 16 años, la primera vez que se embarca en el puerto, consigue embarcar y empieza a recorrer, y recorre bastantes partes del mundo, que por ahí hay fotos en África, en Rusia, en París, en varios lugares. Y él ya, que se un poquito más grande, conseguía trabajo en los barcos de cualquier cosa, hasta de cocinero, no importa, era embarcar y viajar por el mundo. Pero él tenía una estrategia, él llevaba su equipo para pintar. Entonces él entraba, suponte, cocinero, a pelar papa. Pero en su momento de descanso, se ponía a bordo, que se ahí donde venía, sacaba su caballete y se ponía a pintar. Al otro día a pintar. Y había un momento en que el capitán, el dueño del barco, qué sé yo, normalmente eran barcos mercantes, lo veía la obra, se acercaba, charlaba. Mi padre tenía una cultura buena, y terminaba siempre comiendo, cenando con el capitán. Porque veía, lo contrataba para la papa, pero mira ese artista que tenemos aquí. Y muchas veces sucede que la gente de dinero busca tener amigos artistas.
Sí. ¿entendés? Los invitan y quieren decir artista, cualquier tipo de arte, ¿no? En este caso era pintar, pero quizás sí escribía. Eso cuando lees las biografías de los artistas ves que es así. Y bueno, siempre terminaba acomodado él. Después, antes de casarse, participa en la guerra en Abisinia, que justamente hay un papel por ahí que no lo encontré en este momento, donde lo citan para entregarle una medalla conmemorativa y de agradecimiento, algo así, no conozco los términos, por haber participado en la guerra de Abisinia. Y hay fotos también. Luego se casa con una chica que era vecina de su hermana. Esta mujer, esta chica, Lelia Tomei se llamaba, era vecina de su hermana que vivía en Viareggio, no en Livorno. Viareggio queda a 40 kilómetros de Livorno. Y tienen una hija. Eso, la hija nace en el 1937. Y en 1939, tenía un año y medio, esa hijita llamada Roberta, que justamente este libro es Sirio y Roberta, o sea, Sirio mi padre, Roberta mi hermana italiana, porque es, digamos, de Roberta, el reencuentro de Roberta con su padre, que no fue un encuentro físico, pero sí se encontró. De ahí está la gran duda, ¿por qué él en algún momento, un año después del nacimiento de su hija, 18 meses tenía su hija, él se embarca a América? Supuestamente, por lo que me dijeron los parientes allá, fue Lelia la que lo empujaba a buscar fortuna. Lelia también era de una buena posición. Su hermana estaba casada con un hombre que tenía una flota de barcos, de naves pesqueras, tenían dinero, y mi viejo, claro, era artista, no le interesaba el dinero, nunca le interesó el dinero. Y en esa época estaba el hecho de hacer la América. Entonces dicen que ella lo empujó a hacer la América. Bueno, vino a la América, y después cuando yo escribí este libro, digo, si él no buscaba dinero allá, donde tenía más posibilidades, ¿qué va a venir a buscar dinero aquí? No le interesaba, nunca le interesó el dinero. Y bueno, aquí conoció a mi madre, María Antonieta Mir Reyes, se casan y tiene 7 hijos. Y ahora vuelvo al tema de que mi padre quería ser un buen padre y no como su padre que los abandonaba, digamos, un hombre que tenía 3 negocios. No le prestaba atención, digamos. Claro, se pasa laburando y los ve. El que quería ser un buen padre abandona a su hija de 1 año y medio. Todo al revés, todo al revés. Entonces podríamos quedarnos con esa imagen de qué hombrecito ese, ¿quién abandona a su hija de 1 año y medio? Pero acá tiene 7 hijos y los abandona, no. Y era un padre excelente, excelente. Ya cuando su hijo tiene una edad de salir, él no se acostaba hasta que su hijo no volvía. O sea que daba la vida por su hijo y trabajó toda su vida por sus hijos. O sea que, digamos, cumplió ese sueño de ser un buen padre. Encima, el atelier durante casi toda la vida lo tuvo en la propia casa, o sea que ni siquiera salía de casa. Después tuvo un atelier en la calle Muñeca, casi Santiago. Bueno, ahí sí, pero no fue mucho tiempo, unos años tuvo un atelier ahí. Por supuesto que antes de venir, porque vino grande, vino en el 39, nació en el 6, o
o sea que tenía 33 años, más o menos cuando vino. Allá que en Italia quedaron muchos cuadros, muchas obras de él, y de hecho participó en muchos concursos, en muchos salones, que por acá lo tenemos, a los salones donde participó. Sí, y los premios que ganó. Y los premios, este creo que acá por ejemplo dice principales salones en que participó: en las regionales de la Toscana, en Florencia, ya que Leo Florencia hace unos años, en el 2009 creo que fue, subastaron un cuadro de mi padre en Florencia. Es un puerto, que seguramente lo van a ver por ahí. Después otro salón, artista Livornesi, él era de Livorno. Quadriennale de Roma, otro, una muestra de ultramar en 1930 en Bari, una muestra de arte marinera en Roma. Después saca el tercer premio en la Regionale Toscana. Luego un segundo premio en la muestra marinera en Nápoli. El concurso Gloria al Imperio también saca ese en la época de Mussolini. Saca un segundo premio. Y finalmente en el 38 logra un primer premio en la Regionale Toscana. Es decir, muchas obras. Después tiene también en el 38 una muestra marinera, y ahí Mussolini compra un cuadro, adquiere un cuadro de Silvio Chivili. Y luego acá en la Argentina, ya cuando está en la Argentina, en el 42, antes en el 39, artista Livornesi en París también. Después participa en el 42, participa en una muestra municipal en Buenos Aires, después en Bahía Blanca, y luego ya está en Tucumán. En el 47 ya está en Tucumán. También Salón Artistas Tucumano, después Salón Nacional, después otra vez Salón Tucumano, y bueno, y así después tiene un tercer premio en el Salón Tucumano, eso en el 51, en el año que nací yo. Después tiene un premio de la Peña El Cardón, también en el 51 también. Y después tiene un premio también del Comando Militar, seguramente, esto es en el año 53, no sé si estaban los militares, pero así dice acá, Salón Tucumano, Premio Comando Militar. Y finalmente en esto, la última que dice acá es en el 53, primer Premio Salón del Norte en Santiago del Estero. Sirio era un artista de los de antes, digamos. Recién charlando con Adrián, le contaba que le mostraba un cuadro que encontró una sobrina, le sacó una foto con el celular y me lo mandó, un paisaje, un lago, una cosa así. Y cuando yo lo publico en el Face... Un paisaje italiano. Claro, lo publico en el Face, la sobrina italiana me dice: tío, eso es tal lugar. Yo en este momento no me acuerdo. El cuadro lo pintó acá en Tucumán. Estoy viendo acá en Tucumán y el lugar es exacto. De memoria. Le contaba a ella que yo nunca lo vi copiar, como sí he visto a otros pintores copiar de una foto un cuadro. Está bien, pero mi padre nunca copió nada. Él se sentaba con el lienzo en blanco y empezaba a mezclar y empezaba a meter pinceladas, y iba como poco a poco la cosa iba tomando forma. Una vez pintó un cuadro muy grande que eran árboles. Y bueno, después de pintarlo, lo sacó del bastidor, del caballete, y lo apoyó ahí en una pared en el suelo. Vino un perro y se lo meó. Y se ve que también pinta los árboles. Bueno. Y bueno, Sirio era uno de esos tipos lindos que le gustaba hablar mucho, contar sus aventuras, porque se imaginan, tenía tantas aventuras, tantas cosas para contar. Y un poco el hecho ese de los hijos. Yo no fui un buen hijo en ese sentido, porque yo no lo escuchaba.
Y claro, y muchos me dicen, ¿cómo decir que no lo escuchaba y escribiste semejante libro? Este tenía 350 páginas y yo les quité 100 páginas para que fuera más manual. Bien. Y claro, yo lo escribí más bien preguntándole a mis amigos que sí lo escuchaban, porque eran interesantes sus charlas, sus aventuras, las cosas que le había pasado. Y mi padre tenía, digamos, 3 amores. Amaba el mar, amaba el arte y las mujeres. Y tenía atractivo, porque bueno, era un tipo muy, muy lindo, con unos ojos celestes, lindos, pero además era muy simpático. Y eso le hizo sufrir mucho a mi madre. Claro. Porque él no las despreciaba. Sí. Lamentablemente, mi madre sufrió mucho. Pero como artista, bueno, ya van a ver ustedes la obra que Adrián les va a mostrar. Fue muy buen artista. Y si no hizo dinero es porque no le interesó el dinero. Tenía 7 hijos que alimentar. Mi madre se defendía un poquito, hacía algún aporte de costurera, como costurera, pero el grueso era de la venta de sus cuadros. Así que alguna vez, o varias quizás, pintó por encargo, a alguien le encargó un cuadro, pero normalmente él pintaba y salía a buscar a quien vender el cuadro. Y cuando por ahí no encontraba a quien venderle, lo cambiaba por mercadería. Claro. Y volvía con mercadería porque había cambiado el cuadro por mercadería. Sirio tuvo que sufrir la muerte de sus 2 hijos mayores nacidos en Argentina, en un hecho que él considera un karma por haber abandonado a su hija en Italia. Sirio fallece en 1975, sin haber vuelto jamás a su país natal. Pero Carlos viaja a Italia con Carmen, su mujer, y allí encuentra primero a un primo, Pílade, que había enviado unas 200 cartas buscando a Sirio, pero que les habían sido devueltas. Carlos descubre entonces que el domicilio estaba bien, pero no decía Argentina. Sirio había venido a América. Conoce luego a su hermana italiana. Allí se encuentra con una carta enviada por Sirio donde le pedía a Roberta que vaya a vivir con él, pero la niña no había querido porque no lo conocía. En 1999, 60 años después de que Sirio haya embarcado, se produce el encuentro de los 6 hermanos vivos en Viareggio, en el mismo bar que había pintado su padre. De esa manera, se produce el reencuentro de Roberta y Sirio, representado en sus hijos argentinos. A partir de ahí ya la relación con nuestra hermana, enseguida vino, eso fue en el 99, en el 2000 mi hermana estuvo acá, en esta casa, 40 días, conoció donde vivió mi padre, vio las paredes donde mi padre limpiaba el pincel y que están todavía los rastros ahí de pintura. Y bueno, y ella me decía, y su hijo y su marido, Roberta rejuveneció 20 años con el encuentro. Qué maravilla. Bueno, hay mucho más, pero sí. Es suficiente. Muchas gracias Carlos por contarnos esta historia. Es un resumen muy resumido de este libro, que es la historia de su familia, que como decíamos comenzó en Italia con Sirio Civil. Sirio Civil, sí.